Prepárense, amigos oyentes, para adentrarnos en un misterio del viejo oeste. Un episodio bañado en sangre y envuelto en la bruma del tiempo. Un enigma que nos transporta a un valle remoto de Utah. Ya verán qué curioso que lleva el nombre de praderas de montaña. La masacre de Mount Meadows. En efecto, el 11 de septiembre de 1857, más de 120 pioneros, hombres, mujeres y niños fueron brutalmente asesinados en ese valle. Una página terriblemente oscura en la historia del oeste americano. Un sombrío capítulo que aún hoy en día nos estremece. Totalmente. Imaginen la escena, la caravana Baker Fancher, familias de Arkansas en camino a California, cruzando el vasto y desolado territorio de Utah, dominado por aquel entonces por los mormones. Un grupo religioso en busca de refugio, sí, pero también un grupo que despertaba recelo y desconfianza entre los colonos. Y en este contexto tan particular, cargado de tensión, miedo, prejuicios, se desató la tragedia. Sabemos que los mormones, ayudados por nativos americanos, pre-Utah perpetraron la masacre, pero ¿qué les llevó a cometer semejante atrocidad? Esa es la gran pregunta, ¿no? Ahí radica el misterio que intentaremos desentrañar hoy en nuestra inmersión en Mount Meadows. Tenemos las piezas, los hechos, los nombres. Pero la imagen completa, porque sigue siendo un rompecabezas. Exacto. Fue una venganza premeditada. Un acto de paranoia colectiva. Una serie de desafortunadas coincidencias que culminaron en un baño de sangre. Para empezar a comprender la masacre de Mount Meadows, debemos sumergirnos en el contexto histórico de la época. La guerra de Utah, un conflicto entre los mormones y el gobierno federal de los Estados Unidos, impregnaba la época de desconfianza y hostilidad. Los mormones, liderados por Brigham Young, habían establecido en Utah una teocracia que despertó la sospecha del gobierno estadounidense. Claro, y por otro lado estaban los pioneros aventureros que cruzaban el país en busca de nuevas oportunidades atravesando el territorio mormón por el Sendero Español. Salt Lake City, el corazón de la comunidad mormona, se convertía en un punto de encuentro crucial para estos viajeros. Un punto de encuentro entre dos mundos que en aquel momento se encontraban en rumba de colisión. Un choque que se palpaba en el ambiente, ¿no? Los mormones, temerosos de una invasión federal, vivían en un estado de alerta máxima. Cualquier forastero, por inocente que fuera, podía ser percibido como una amenaza. Y en este crisol de tensiones entra en escena la caravana Baker Fancher, un grupo de familias que, sin saberlo, se dirigían a un destino fatal. Provenientes de Arkansas, su viaje hacia California se tornó en una pesadilla al llegar a Utah. Se toparon con la hostilidad de los mormones, alimentada por rumores y sospechas que aún resuenan en el folclore del oeste. Uno de esos rumores especialmente inquietante afirmaba que entre los miembros de la caravana se escondían algunos de los gatos salvajes de Missouri. Los gatos salvajes de Missouri. Un grupo de forajidos que se jactaba de haber participado en la muerte de Joseph Smith, el fundador del mormonismo. ¡Qué barbaridad! ¿Y alguna prueba de que esos gatos salvajes estuvieran realmente en la caravana? Pues la verdad es que las fuentes no son claras al respecto. Lo que sí sabemos es que el rumor fuese cierto o no prendió la mecha del miedo y la desconfianza entre los mormones. Un miedo que, como veremos, tendría consecuencias devastadoras. Desde luego. Es increíble cómo un simple rumor puede tener un impacto tan brutal en la historia. Totalmente. Y con la guerra de Utah como telón de fondo y la sombra de los gatos salvajes planeando sobre ellos, la caravana Baker Fancher se adentró en territorio hostil sin saber que el destino les tenía reservada una tragedia de dimensiones inimaginables. Un viaje que comenzó con la esperanza de un futuro mejor se transformó en una marcha hacia la muerte, un camino que culminaría en el valle de Mountain Meadows, escenario de uno de los episodios más oscuros de la historia del oeste americano. Un valle que hasta ese fatídico día era conocido por su belleza natural. Así es, pero a partir de ese día se convirtió en un símbolo de horror y barbarie, un lugar donde la promesa de una tierra prometida se transformó en una trampa mortal para aquellos que, buscando un nuevo comienzo, encontraron un final abrupto y cruel. Un final que aún hoy, más de un siglo después, sigue atormentando la memoria del oeste americano. Sin duda. Y es aquí donde nuestra inmersión en el misterio de Mount Meadows realmente comienza. Acompáñenos mientras desentrañamos los detalles de la masacre, examinando las fuentes, los testimonios, las versiones contradictorias, buscando la verdad en un laberinto de culpabilidad, fanatismo y secretos que aún permanecen ocultos en las sombras del pasado. Un pasado que como un fantasma sigue rondando el valle de Mountain Meadows, susurrando historias de violencia y traición, un pasado que nos recuerda la fragilidad de la paz y la capacidad humana para la crueldad, un pasado que a pesar del tiempo transcurrido aún tiene mucho que contarnos. Agotados por el viaje y con el ánimo por los suelos, después de toda la hostilidad que encontraban a su paso, la caravana Baker Fancher decidió hacer un alto en Mountain Meadows. Un valle que a simple vista prometía un respiro en su accidentado camino. Un remanso de paz. Que se convertiría en una trampa mortal.
Casi se puede sentir la tensión en el ambiente, la calma que precede a la tormenta. Exacto, y aquí es donde la historia da un giro siniestro, donde esa tensión latente explota en un acto de violencia brutal. Un grupo de paiutes, instigados por los mormones locales, ataca la caravana, dando inicio a un asedio que se prolongaría durante 5 largos días. 5 días de terror e incertidumbre para los pioneros atrapados en Mountain Meadows, aislados sin saber en quién confiar. Imagínate la escena, familias enteras refugiadas en un círculo de carromatos intentando defenderse de los ataques. Superados en número y armamento con el agua y las provisiones agotándose. La sombra de la muerte cernirse sobre ellos. Es difícil siquiera imaginar la desesperación que debieron sentir. ¿Y qué pasó después? ¿Cómo se desarrolla la masacre? La historia se vuelve aún más escalofriante por la traición que vino después tras días de asedio. Aparece un grupo de mormones ondeando una bandera blanca, símbolo de paz y tregua. Una bandera blanca. Y una bandera blanca prometen protección a los emigrantes, les ofrecen escoltarlos hasta un lugar seguro. Una luz al final del túnel, una esperanza para aquellos que ya lo habían perdido todo. Desesperados y con la esperanza de salvar sus vidas, los pioneros aceptan la oferta, bajan la guardia, entregan sus armas confiando en la palabra de aquellos que se presentaban como sus salvadores. ¡Qué error tan fatal! Confiar en aquellos que en realidad eran sus verdugos. Así es, con la falsa promesa de seguridad, los mormones conducen a los emigrantes fuera de su improvisado fuerte. Hombres, mujeres y niños avanzan en una columna desarmada bajo el sol abrasador de Utah, sin sospechar que están caminando hacia su muerte. Es terrible, una marcha hacia la muerte disfrazada de promesa de salvación. Y entonces, en un acto de barbarie sin precedentes, la trampa se cierra a los mormones con la ayuda de los paiutes que habían permanecido ocultos, abren fuego contra los emigrantes indefensos, una masacre a sangre fría que no dejó supervivientes entre los adultos y los niños mayores de 7 años. Nadie. No hubo ningún superviviente adulto. Nadie, solo 17 niños, los más pequeños, fueron perdonados, considerados demasiado jóvenes para representar una amenaza, una imagen desgarradora que nos habla de la crueldad de la época, de la deshumanización del enemigo, de la facilidad con la que se puede justificar la violencia en nombre de la religión o la seguridad. Es realmente espeluznante. En este punto surge la figura de John Dealey, un personaje complejo y controvertido. ¿Qué papel jugó en la masacre? John Dealey, un líder mormón de la zona, era el enlace con los paiutes y jugó un papel clave en la organización del ataque y la posterior matanza. Sus declaraciones, a veces contradictorias, a veces cargadas de remordimiento, lo sitúan en el centro de la trama. ¿Era un simple ejecutor? ¿Un peón en un juego macabro? ¿O quizás un líder local que tomó decisiones fatales en un momento de paranoia colectiva? Sea cual sea su grado de responsabilidad, John Dealey fue el único que pagó por la masacre, fue juzgado y ejecutado en 1877. Solo él. Nadie más fue considerado responsable. La ejecución de Lee no cerró el caso, las heridas del pasado seguían abiertas. La pregunta que resonaba con fuerza era ¿quién dio la orden de la masacre? ¿Hasta qué punto estuvo involucrada la cúpula de la iglesia mormona con Brigham Young a la cabeza? Es una pregunta crucial, ¿hay alguna respuesta? Las teorías son variadas, las hipótesis se entrecruzan, pero la verdad absoluta, como a menudo ocurre en los grandes misterios de la historia, sigue siendo esquiva. Un misterio sin resolver típico del salvaje oeste. Entonces tenemos un escenario marcado por la guerra de Utah, la paranoia de una invasión, el fanatismo religioso. Y en medio de todo esto, la caravana Baker Fancher convertida en víctima de un rumor y de la sed de venganza. Exacto, la guerra de Utah jugaba un papel crucial. Los mormones, temerosos de una invasión por parte del ejército estadounidense, veían enemigos por todas partes. La paranoia se había apoderado de ellos, creando un clima de sospecha y hostilidad hacia cualquier forastero. Y la caravana Baker Fancher, con su supuesta conexión con los gatos salvajes de Missouri, se convirtió en la diana perfecta, víctimas de un rumor amplificado por el miedo y la desconfianza. Es increíble cómo un simple rumor sin confirmar, sin pruebas, pudo desencadenar semejante tragedia. Los líderes locales, cegados por la ira y el miedo, tomaron la decisión de eliminar a la caravana, convencidos de que estaban actuando en nombre de Dios, protegiendo a su comunidad. Y así la masacre se convirtió en un acto de barbarie, un crimen atroz que manchó para siempre la historia de Mountain Meadows, ¿no crees? Es una muestra de la oscuridad que puede habitar en el corazón humano, incluso en aquellos que se consideran piadosos y justos. Sin duda, la masacre de Mountain Meadows es un episodio trágico y complejo que nos deja con la sensación de que la justicia nunca se hizo del todo. Los responsables últimos de la matanza nunca fueron castigados. Es frustrante pensar que algo tan terrible pueda quedar impune, que la verdad siga siendo un misterio oculta en las sombras del pasado. Pero también es una lección, un recordatorio de que el fanatismo y la violencia nunca son la respuesta, que la tolerancia y la comprensión son los pilares sobre los que debemos construir un futuro mejor. Una lección que debemos recordar siempre, y así, con esta reflexión, cerramos nuestro viaje por el oscuro valle de Mountain Meadows,
Un viaje que nos ha llevado a explorar los rincones más sombríos de la historia, a confrontar la crueldad humana, a buscar la verdad en un laberinto de contradicciones y secretos. Esperamos haber arrojado algo de luz sobre este suceso histórico, sobre la complejidad de sus causas y las preguntas que aún quedan sin respuesta. Desde luego, este caso nos invita a seguir indagando, a no olvidar a las víctimas y aprender de los errores del pasado. Que la memoria de la masacre de Mountain Meadows nos sirva como recordatorio de la importancia de la tolerancia, de la justicia y de la búsqueda incansable de la verdad, por difícil que ésta sea. Una verdad que en este caso sigue envuelta en misterio, pero que nos recuerda la importancia de cuestionar, de investigar